Te saluda Gus Sevilla y te quiero dar la bienvenida al segundo video de tráfico magnético. En el último video compartí un poco de mi historia, algunos de mis nichos, algunas personalidades famosas con las cuales he trabajado y también te revelé el consejo que me dieron, el cual me ayudó a escalar mi negocio al siguiente nivel. Y estoy completamente sorprendido por todos los comentarios, mensajes, correos electrónicos que me han llegado agradeciéndome por el primer video. Una de esas personas es Nicolás Hernández, que al igual que tú, es una persona con ganas de tener éxito en este mundo virtual. Y esto fue lo que él me dijo. Gus, en realidad no tenía ni la menor idea acerca de los beneficios de tráfico pago contra tráfico gratis. Ahora entiendo la verdadera razón por la cual algunos hacen mucho dinero. Ya vemos otros que no hemos ganado ni un solo centavo en línea. Gracias por tan grandioso video. De hecho, él no es el único en enviarme un mensaje parecido. Pedro Pérez de Colombia me dice: me encantó el primer video y la manera fácil que lo explicas. No había pensado de esa manera acerca del tráfico. Ahora sí, escalar y ganar. Gracias, Gus. En un comentario, María Langton también dice: excelente video, Gus. La realidad es que tenía miedo en invertir en tráfico, pero después de ver tu video, me doy cuenta que realmente es la mejor opción para escalar mi negocio. También quiero agradecer a todos que comentaron debajo del video y pusieron sus preguntas acerca de tráfico y compartieron sus historias de horror acerca de Google. Y a propósito, si no has visto el primer video todavía, te recomiendo que lo hagas ahora y a la vez también puedas leer todos los comentarios que entraron debajo de este video. Hace un par de días leí una frase de un famoso que nació en el año 1874, o sea que tiene esa sabiduría antigua de ver las cosas. Tú sabes a lo que me refiero. De todos modos, la frase dice así: dinero es abundante para aquellos que entienden de las simples leyes que gobiernan su adquisición. Bueno, aquí está una de esas leyes. Saber cómo, dónde y cuál tráfico conseguir te da más dinero que cualquier otra cosa. Punto. Ahora mismo tráfico pago es la manera más fácil, más predecible y más escalable y la forma más rápida para atraer tráfico cualificado a tu sitio web. Y el saber escoger tu fuente de tráfico correctamente es una máquina probada para incrementar conversiones y ventas. Y en esta serie de videos te voy a enseñar el por qué y exactamente cómo tú puedes hacer lo mismo en tu negocio. Ahora, no solamente te voy a enseñar cómo los marqueteros más inteligentes están aniquilando la competencia y ganando miles de dólares en el proceso, sin necesidad de gastar cientos o miles de dólares en línea, pero también te voy a enseñar las mismas herramientas que ellos utilizan para hacer todo esto posible. Y lo más importante es que te voy a enseñar cómo tú también lo puedes hacer con tu negocio en línea, sin necesidad de una lista de suscriptores, sin necesidad de alianzas estratégicas y definitivamente sin la necesidad de saber estrategias mentales para escribir una carta de ventas. Pero antes de seguir, quiero retroceder por un momento. Me he pasado pensando y analizando mi negocio este último año acerca de todas las campañas que he hecho y cómo he estado haciendo marketing por internet por los últimos 14 años. Y he tenido mucho que pensar. Mira, en los últimos 14 años he literalmente vendido millones de dólares en línea acumulados de todos los productos, herramientas, sistemas, oportunidades, lanzamientos que he promovido en varios nichos en diferentes mercados. E incluso fui parte del equipo de un sitio que se vendió por 5 millones de dólares. Y una cosa que sobresale es que no importa lo que venda o promueva en línea, es que cada vez que escojo mis fuentes de tráfico de la manera correcta, hago mucho más dinero. Y mercado tras mercado, una cosa que me ha ayudado bastante es saber escoger y analizar mi demografía de la manera correcta. Esto me ha dado la oportunidad de atraer más tráfico cualificado a mis páginas y convertir ese tráfico en ventas. Y creo que si solo te enfocas en esas dos cosas en tu negocio, estoy más que seguro que te va a ir muy bien. Bueno, empecemos hablando acerca de conversiones, de la razón por la cual escoger tu fuente de tráfico de la manera correcta es crucial para tu éxito en línea. Pero antes de eso, déjame rápidamente hacerte un par de preguntas. Tú eres un marketero en línea, ¿verdad? De otra manera no estuvieses aquí. Y quieres vender una tonelada de productos o servicios en línea para que puedas ayudar a tus clientes, cuidar de tu familia, viajar e ir a lugares exóticos, hacer cosas divertidas y obviamente ganar dinero. Entonces, como un marketero en línea, ¿le puedes decir cuál marketero exitoso que conozcas no tiene ni la menor idea de cómo atraer tráfico a sus páginas web? Exactamente. Todo marketero exitoso en línea conoce acerca de tráfico. Y hay una razón bien grande para eso. Pero antes de eso, déjame decirte uno de los secretos que me he guardado por algún tiempo para rápidamente monetizar cualquier fuente de tráfico en línea y convertir esos clics en suscriptores y clientes. Y hacerlo todo en piloto automático, mientras haces las cosas que te gustan hacer, tal y como miles de mis alumnos como tú todavía lo están haciendo a diario. Ahora, yo sé lo que estás pensando. He intentado con tráfico en el pasado y no he tenido resultados. Bueno, esta es la verdadera realidad. Mucho de lo que te enseñan acerca de tráfico está totalmente mal. Te hacen creer que lo único que tienes que hacer es crear una página de aterrizaje, invertir un poco de dinero en tráfico y listo, que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Después de un tiempo te desilusionas y te dices, esto no es para mí. Mira,
Hacer que tu tráfico funcione y convierta. No se trata de solo atraer tráfico a tus páginas web y esperar que te caigan las ventas. Se trata de saber exactamente cómo y dónde escoger ese tráfico para que multiplique tu inversión una y otra vez. Porque ¿para qué es bueno atraer cantidades de visitas a tus páginas si no los puedes convertir en clientes? Recuerda, tráfico no te mantiene en los negocios, los clientes lo hacen. Ese es uno de los errores más grandes que comete la gente cuando piensan que atrayendo toneladas de visitas a sus páginas les va a hacer dinero. Pero esto es una gran ventaja para ti, ya que si lo haces de la manera correcta, vas a poder convertir esas visitas en dinero y tener una ventaja enorme contra tu competencia. En un minuto te voy a dar un plan de 7 pasos para convertir tu tráfico en dinero, pero antes de eso, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué realmente nos volvemos locos escribiendo artículos, haciendo backlinks o haciendo piruetas con SEO simplemente para posicionarnos en la primera página en los primeros resultados de los motores de búsqueda? ¿O por qué aumentamos el valor de lo que vamos a pagar cuando hacemos pago por clic? ¿Sabes por qué? Simplemente para estar enfrente de nuestro público objetivo. Eso es todo. Y hay muchas maneras de hacer esto. Y hoy día te voy a dar un plan de 7 pasos para hacer todo esto posible y convertir tu tráfico en dinero. Vamos a verlos uno por uno. El primer paso para convertir tu tráfico en dinero son tus productos y ofertas. El escoger un producto de la manera correcta es sumamente importante al momento de comprar tráfico. Y hay ciertas preguntas que te tienes que hacer. Vamos a ver cuáles son. ¿En cuánto tiempo te pagan? El saber en qué tiempo te pagan tus comisiones es bien importante, ya que si estás dependiendo de tus ingresos de tus campañas para invertir en tráfico, entonces eso quiere decir que mientras más rápido te pagan, es mucho mejor. Si estás promoviendo un producto que te pagan cada 60 días, entonces eso quiere decir que solo puedes decidir 6 veces al año para comprar tu tráfico, y eso no te conviene. Así que mientras más rápido te pagan, mucho mejor. La próxima pregunta que quieres saber es quién usa las mismas fuentes de tráfico. Si puedes saber qué fuentes de tráfico utiliza tu competencia, estarías en una posición muy buena. La buena noticia es que existen herramientas que pueden espiar tu competencia por completo. Cuánto tiempo tiene esa campaña corriendo, qué días, qué hora, incluso cuánto está pagando por cada clic o impresión. Otra pregunta importante es si puedes crear una lista. Aunque lo creas o no, hay algunos mercados o nichos que no se puede construir una lista muy fácilmente. Por ejemplo, el nicho de la depresión o de la impotencia sexual. Esos nichos son un poco difícil enviar promoción de diferentes productos, ya que son nichos un poco más personales y más privados, y por ende no duran mucho tiempo en tus listas. ¿Qué más comprarían? ¿Qué más podrías promover a ese nicho de mercado? ¿Qué otros productos o qué otras ofertas estarían interesados? Recuerda, mientras más productos recomiendas, significa más dinero. ¿Puedes pedir más comisiones? Si tienes una lista en un cierto nicho, o quizás tengas una lista de clientes, esto te haría más valioso y puedes pedir que te aumenten las comisiones. Esto es bien común en las redes de CPA, en el que puedes pedir a tu manager de afiliado que te aumenten las comisiones. O si tienes contacto directo con el dueño del producto, más que seguro te pueden aumentar las comisiones si ven que pueden hacer varias ventas contigo. ¿Te pagan en el backend? Lo que dicta cuánto dinero vas a hacer es tu embudo de ventas y cómo presentas tu producto u oferta. El proceso de compra después de la primera compra se llama el backend. Y aquí es donde el verdadero dinero está. Y si puedes promover productos en el cual te pagan en el backend, te podrías hacer mucho dinero. ¿Qué restricciones tienen? Muchas fuentes de tráfico no te permiten promover ciertos productos o ciertas imágenes. Y es por eso que es sumamente importante saber cuáles son tus restricciones antes de promover tus ofertas y de esa manera no pierdas dinero. ¿Puedes poner píxeles de rastreo en la página de agradecimiento? Este quizás sea una de las preguntas más importantes que te debes hacer, ya que cuando pones tu píxel en la página de agradecimiento, es mucho más fácil saber qué es lo que funciona o no. Si no sabes lo que son estos píxeles, te explico brevemente. Píxel de rastreo es simplemente un código que se inserta en alguna página y hace que el servidor cargue una imagen de uno por uno y nos avise cuando algún visitante haya llegado. Esto es bien importante ya que podrás saber qué fuente de tráfico, qué campaña o cuál estrategia te está funcionando mejor o no te está funcionando. De esa manera podrás hacer los cambios apropiados para escalar tu campaña. Otra pregunta es si puedes tener tu propia página de aterrizaje. Uno de los errores que muchos afiliados cometen es que promueven las mismas páginas de aterrizaje. Esto es muy común especialmente en los multiniveles, en la que la compañía de multinivel te da la misma página de aterrizaje que están promoviendo miles de personas en su red. Y si puedes crear tu propia página, entonces tendrías más control de tus visitas. ¿En qué tiempo puedo promover? Algunas ofertas trabajan mejor en diferentes épocas del año y muchas de ellas no se pueden promover en diferentes fechas. Por ejemplo, si estás promoviendo flores, quizás funcione mejor en el día de San Valentín o en el Día de las Madres, pero más que seguro no funcione tan bien en el Día de la Independencia.
O si promueves disfraces de Halloween en octubre, más que seguro no vas a vender muchos en diciembre para la Navidad. Otra pregunta importante es, ¿son pagos recurrentes? Estas ofertas son mis favoritas, ya que una promoción te puede pagar mes tras mes y así ganar más dinero con un mínimo esfuerzo. El segundo paso para convertir tu tráfico en dinero es saber el perfil de tu cliente. Y hay ciertas cosas que necesitas para saber determinar tu cliente perfecto. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Por qué quieren comprar? O más importante, ¿qué les detendría a comprar? Y para saber estas respuestas, vamos a utilizar algunas herramientas. Google Display Planner es una herramienta gratis que te da Google. Esta herramienta te da la demografía precisa de personas que visitan ciertos sitios. El saber qué sitios visitan tu demografía objetiva es esencial al momento de armar nuestras campañas, ya que podemos saber en qué sitios exactamente mostrar nuestros anuncios. Una cosa que hay que recalcar es que esta información es información de usuarios de Google y que se hace un poco diferente en otras plataformas. Otro sitio gratis que me gusta utilizar mucho es Plenty of Fish. Plenty of Fish es un sitio de citas en el que personas se registran contestando varias preguntas, las cuales son grabadas en una base de datos y que tú puedes aprovechar de esta información. Plenty of Fish te dice el porcentaje de personas interesadas en diferentes palabras claves y te da la demografía precisa de estas personas. Pero al igual que el Google Display Planner, esta información es solo de personas que utilizan esta red, pero te puede dar una idea general de lo que esta demografía está interesada. Otro sitio muy bueno es alexa.com. Este sitio te da el ranking del sitio que quieras investigar, pero más importante, también te da la demografía precisa de las personas que visitan ese sitio. Una cosa que puedes hacer para investigar tu demografía es una búsqueda en Google por Media Kits de un nicho en específico. Un Media Kit es un material de promoción que hacen estas revistas con información exclusiva de su publicación, pero más importante, con información de su demografía específica. Si tú buscas por el Media Kit de una revista en tu nicho específico, te puede dar una buena idea de quién está interesado en lo que esa revista publica y puedes utilizar esa información para tus campañas. Y si te pones las pilas, puedes ir a algún sitio donde venden estas revistas y ver diferentes revistas en tu nicho específico y ver quién se está anunciando y qué están vendiendo. Existe un sitio que te da toda esa información de miles de revistas en varios mercados y se llama Just Media Kits. Aquí vas a encontrar muchos de esos folletos digitales con información de revistas en varios nichos y su demografía específica. Este es otro buen recurso para saber tu demografía y utilizarla en tus campañas. El tercer paso para convertir tu tráfico en dinero son tus fuentes de tráfico. Como te había explicado en el video anterior, hoy en día existen más opciones y oportunidades de generación de tráfico que nunca antes. Pero eso no quiere decir que todo tráfico es igual. De hecho, escoger tu tráfico de la manera correcta es esencial al momento de armar tus campañas. Y para esto, tu demografía juega una parte importante al momento de comprar tu tráfico. Veamos un par de tipos de tráfico que puedes usar. PPC, CPV, PPV, compra de medios, SEO, retargeting, social media, videos, foros, intercambio de listas, alianzas estratégicas, emails, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay ciertas preguntas que te pueden ayudar en escoger tu tráfico de una manera fácil. Veamos la primera. ¿Esta fuente de tráfico acepta lo que voy a promover? Existen fuentes de tráfico que no aceptan ciertas ofertas. Por ejemplo, si quieres promover oportunidades de negocio en Google, no te van a aprobar. Pero si lo promueves en Facebook, más que seguro sí te lo aprueban. O si estás promoviendo ofertas de citas de adultos, esto no te va a funcionar en Google ni en Facebook, pero sí funciona en ciertas compras de medios. Otra pregunta es si aceptan mi página de aterrizaje. El contenido y la estructura de tu página de aterrizaje es vital al momento que te aprueben las campañas. Hay ciertas fuentes de tráfico que piden ciertos requisitos en tu página de aterrizaje, como es el caso de Google. Esta página más que seguro no te van a aprobar, pero si les mostramos una página como esta, entonces más que seguro vas a tener mejor oportunidad de que te aprueben. Y eso es porque le estamos dando al visitante más opciones en la página de aterrizaje, como enlaces para que visiten otras páginas, y también le estamos siendo claros con lo que va a suceder una vez se suscriban a tu lista. Otra pregunta importante es, ¿puedo promover el producto de la manera que quiero? Ciertas fuentes de tráfico no aceptan ciertas imágenes. Por ejemplo, Facebook no acepta fotos de antes y después. Mostrar resultados por adelantado es algo muy poderoso para nosotros los marketeros, pero ciertas fuentes de tráfico no te permiten ese tipo de imágenes. También sabemos que fotos exóticas o atrevidas incrementan los clics, pero al igual que las fotos de antes y después, muchas fuentes de tráfico tampoco permiten ese tipo de imágenes. Y es importante saber esto antes de armar cualquier campaña. El cuarto paso para transformar tu tráfico en dinero es crear campañas. Desafortunadamente, muchos marketeros empiezan por este paso sin asegurarse de los pasos anteriores, y esto puede ser tu boleto al fracaso. Como te diste cuenta, los 3 primeros pasos son esenciales al momento de armar tu campaña. Y cuando armas tu campaña, es necesario que te hagas esta pregunta. ¿Cuál es tu objetivo? El saber tu objetivo te va a dar más claridad en el tipo de tráfico que vas a usar.
Vas a hacer PPC, vas a hacer CPM. PPC significa pago por clic y CPM significa costo por 1000 impresiones. Y el saber el objetivo de tu campaña es sumamente importante. Digamos que quieres dar un reporte gratis, entonces harías CPM, o sea, costo por 1000 impresiones, ya que quieres la mayor cantidad de ojos viendo tu página de aterrizaje y descargando tu reporte. Pero si quieres hacer una venta rápida, entonces te recomiendo que utilices PPC, ya que necesitas cualificar cada clic para obtener el cliente perfecto, dejando saber a tu visitante al momento que llegue a tu página de aterrizaje que va a tener que comprar algo en el proceso. En otras palabras, la mentalidad de una persona que va a descargar un reporte gratis o ver un video gratis es totalmente diferente a la que va a comprar algo. Y esto les dejamos saber a través de anuncios de texto, de banners o en el copy y la imagen de la página de aterrizaje. El quinto paso para convertir tu tráfico en dinero es acerca de las 2 palabras más temidas entre los marketeros, y esas son pruebas y rastreo. Cuando haces las pruebas y rastreo de la manera correcta, vas a poder eliminar las campañas, anuncios o páginas de aterrizaje que no funcionan y encontrar los ganadores. Hay ciertas plataformas de rastreo que te dicen todo acerca de ese visitante que hizo el clic. Por ejemplo, te dicen qué país se encuentra, qué IP tiene, qué computador hizo clic, si es Windows o Mac, si fue de algún dispositivo móvil, iPad, Android, iPhone, etc. A qué hora hizo el clic, en qué página estaba al momento de hacer el clic y mucho más. El saber toda esta información nos da una ventaja injusta sobre nuestra competencia. Y lo bueno es que no muchos marketeros lo hacen, y los pocos que lo están haciendo están teniendo increíbles resultados. Hay varias plataformas de rastreo, algunas gratis, otras pagadas, y he literalmente utilizado todas, pero la que yo utilizo a diario es ClickTracker. ClickTracker es súper fácil de usar y te da todas las estadísticas precisas. El siguiente paso para que tengas éxito en este negocio es optimizar. Una vez tengas los resultados de tus pruebas de rastreo, simplemente identifica las páginas o elementos con mayor conversión y crea más de ellos. El hacer pequeños cambios en tu campaña puede llevar tu conversión del 1% al 2%. Y aunque esto parezca poco, lo que en realidad has hecho es doblar tus ganancias. Una vez que hagas estos cambios, entonces vas al paso número 7, escalar. Escalar no es tan difícil como parece, simplemente encuentra nuevas fuentes de tráfico. La realidad es que eventualmente vas a maximizar tu fuente de tráfico y vas a tener que encontrar otras redes que estén ofreciendo tráfico en esas áreas. Por ejemplo, si estás utilizando medios sociales, puedes utilizar Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. O si estás utilizando tráfico PPV, puedes utilizar Traffic Advance, Lead Impact, Media Traffic, etc. O si estás haciendo retargeting, puedes utilizar AdWall, Perfect Audience, Retargeter, etc. La clave es utilizar fuentes que ofrezcan el mismo tipo de tráfico y que tengan una demografía similar a la que estés promoviendo. Esto te va a ayudar a expandir tu alcance. Mira tu público objetivo y añade cosas que les interesen. Por ejemplo, si estás promoviendo alguna oferta de hombres mayores de 40 años que fumen y tomen vino, quizás les interese blanqueadores de dientes. Cuando tengas toda esta información, puedes hacer algo que no muchos hacen, y eso es competir contigo mismo. Esto es comúnmente llamado double dipping en el mercado inglés. ¿Qué tienen estos 3 detergentes en común? Son de la misma compañía. Es más, cada detergente tiene su propio departamento de marketing totalmente independiente de cada uno. Y ellos compiten consigo mismo, aun siendo de la misma compañía. Y si grandes compañías lo hacen, entonces ¿por qué nosotros no? Puedes fácilmente competir por la misma palabra clave y dominar los resultados de los anuncios pagados y ser tú el que gane las comisiones. Una vez encuentres lo que funciona, simplemente aumenta tu presupuesto. Te recomiendo aumentes del 25 al 50% para probar tu ROI, o sea, retorno sobre ingresos. Y ahí los tienes, los 7 pasos para convertir tu tráfico en dinero. No tan mal para un video gratis, ¿verdad? Hay un par de piezas más para enseñarte, pero lo que acabas de ver ahora mismo son simples pasos que están funcionando de maravilla para obtener conversiones con tu tráfico y que tú puedes usar ahora mismo para convertir tu tráfico en ventas de una manera más rápida. Ahora, en el próximo video te voy a enseñar cómo armar una campaña de la manera correcta y empezar a traer tráfico sin importar qué poco sea tu presupuesto, para que empieces a traer nuevos clientes, ventas y ganancias lo más rápido posible. Mientras tanto, hazme un favor y deja un comentario en la parte de abajo y dime qué te pareció este video. Y también déjame saber qué más quisieras saber acerca de generación de tráfico. Esto es todo por hoy. Te veo en un par de días en el siguiente video.